Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi presentación. Listo. ¿Se ve? Sí, sí se logra visualizar. Perfecto. Ok. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación para conversar un poco acerca de las oportunidades de negocio que hay en el mercado exterior peruano. Bueno, nos enfrentamos a cambios, no solamente en el país, sino también en el mundo, y vamos a conversar un poco de eso, y al haber cambios, siempre significa nuevas oportunidades de negocio. Y este es el momento más oportuno para comenzar a exportar o iniciar exportación en otros países, o profundizar los negocios, irse a otros mercados, sobre todo los desarrollados, sobre todo los países desarrollados, como vamos a ver en un momento. Bueno, ¿qué pasa con el Perú? Esta exposición me han pedido primero que comencemos a ver qué está pasando con el país, qué está pasando. Y bueno, una de las variables más importantes para todo exportador generalmente es el tipo de cambio. Entonces tenemos que ver qué factores están influenciando en el tipo de cambio. En el Perú, tradicionalmente, uno de los factores que más ha influido ha sido la balanza comercial. La balanza comercial ha sido normalmente un predecesor, 3 meses, 6 meses, un año, de qué es lo que iba a pasar con el tipo de cambio. Sin embargo, como vamos a conversar más adelante, ahora nos encontramos en una situación anómala, en la cual, a pesar de que estamos en una situación muy positiva de exportaciones, de nuestra balanza comercial, ¿qué cosa es la balanza comercial? Es la diferencia entre lo que se exporta y entre lo que se importa. Y un poco vamos a ver, si ustedes pueden ver, voy a usar el lápiz para poder, lápiz de aquí. Okay. Okay. Si ustedes pueden ver, en el primer trimestre del año pasado, teníamos, digamos, de exportaciones, 10.000 millones de dólares. Este año tenemos 13.000 millones de dólares, o sea, casi 30% más de exportaciones. Y las importaciones, como podemos ver en la línea de abajo, hemos pasado de 9.163 a 10.000. O sea, no ha sido, las exportaciones indudablemente han crecido en mucho más medida, ¿no?, que las importaciones. Entonces aquí tenemos 9.000 el año pasado, el primer trimestre, los primeros 3 meses del año, contra 10.000. ¿Ok? Entonces, prácticamente ha crecido 10%, sin embargo, las exportaciones han crecido 30%. ¿Eso qué nos arroja? Que la balanza, o sea, la diferencia entre lo que hemos exportado y hemos importado, significa que hemos pasado de un superávit de 1.000 millones a cerca de 2.000 millones, o sea, casi 20% más. Entonces, si aumentan nuestros ingresos más de 20%, pues debemos de esperar de que al haber más dólares por oferta y demanda, debería bajar el tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, vemos que eso no ha sucedido. Entonces, eso explica por qué la subida del tipo de cambio se obedece, pues, a un tema de expectativas, y expectativas ante la política. Entonces, lo que manda es la expectativa, es lo que quienes compran los dólares, las empresas, esperan. Entonces, eso hace crecer y hace que la economía se dolarice. Y eso es lo que está pasando en este momento. Macroeconómicamente no hay por qué, digamos, pensar en que el tipo de cambio debería haber subido. Y eso se demuestra en los datos. Esos son datos actuales que se tienen del Banco Central de Reserva, son datos oficiales y bastante confiables. Entonces, en realidad esta subida del dólar puede ser, dado que es por expectativas, ¿puede ser temporal? Sí, puede ser temporal. ¿Y qué es lo bueno por los exportadores? Que reciben más moneda local, por lo tanto, aumentan sus ingresos.
Entonces, ¿es beneficioso que suba el tipo de cambio? Sí. ¿Cuánto tiempo se pueden beneficiar? Yo creo que nadie sabe. Probablemente algunos meses más. O sea, toda expectativa es temporal. Entonces, podría, digamos, bajar, sí, podría bajar cuando las expectativas disminuyan. Entonces, esa es un poco la situación. Mientras no haya, digamos, un tema de fondo, todo va a quedar en el tema de expectativas y podría bajar. Hay una probabilidad de que el tipo de cambio baje y eso, digamos, puede a los exportadores beneficiarles algo, ¿no? Porque no, tampoco va a ser un poco difícil que llegue a los niveles que había preelecciones, pero igual van a obtener, digamos, un mejor tipo de cambio, lo cual va a favorecer notablemente. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver, hay que ver algunos temas importantes, ¿no? Fíjense que ha crecido las exportaciones tradicionales, ¿no? Las exportaciones tradicionales han crecido notablemente, es lo que más ha crecido, y las exportaciones no tradicionales, ¿ok? No es que hayan crecido mucho, ¿ok? Han crecido en 500 millones de dólares, ¿no? De 3.000 a 3.500, pero realmente el salto fuerte está en las exportaciones tradicionales, y eso se debe al precio de los minerales. O sea, el precio de los minerales, de los metales en el mundo ha subido, sobre todo el cobre, que es el que más exportamos, entonces eso se está impactando a que haya, de alguna manera, abundancia de dólares, digamos. Y que a pesar de la corrida que hemos tenido de divisas, no hayamos sentido, pues, como deberíamos haber sentido una salida de divisas tan fuerte que ha habido en los últimos meses. ¿Ok? Bueno. Otro factor a ver en el Perú es la balanza de pagos, ¿ok? Que siempre es importante, digamos, tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque la balanza de pagos siempre es importante porque es un poco, predice con un poco más de anticipación los posibles problemas de cambio, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es precisamente la balanza en cuenta corriente, o sea, es toda la plata que entra y sale, no solamente producto de nuestras exportaciones, sino también producto de la parte financiera, o sea, de los préstamos, de los bonos que hace el banco y todo lo demás. Entonces, podemos tener muy bien la parte, digamos, de balanza comercial, de lo que exportamos menos lo importamos, pero si tenemos mucha deuda, entonces se va a reflejar acá. ¿Ok? Se va a reflejar acá. Entonces, vemos que sí, en el tema de lo que es la balanza, la balanza en cuenta corriente, sí hay un deterioro, ¿no? O sea, sí estamos viendo un deterioro, ¿ok? Sí estamos viendo un deterioro en lo que es la balanza comercial. Ustedes pueden ver. Aquí hemos pasado de 519 millones, ¿vale? A perdón, de 519 millones a 1.800.000 en un trimestre, o 1.816.000. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante y la explicación está básicamente por el tema, pues, de la parte financiera, de los dólares que han salido. Entonces, si eso no lo cerramos en el breve plazo, en 1 o 2 años, va a estar complicado. Y como ustedes pueden ver, venimos con balance en cuenta corriente, venimos en negativa hace varios años, ¿no? Hace varios años venimos en negativo. En el 2020 sí pasamos a positivo, lo cual es bueno, pero ahora nuevamente hemos entrado, digamos, a un terreno negativo. Y entonces eso es muy, muy peligroso porque nos significaría que en 1 o 2 años, más 2 años, podríamos tener
problemas, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario de riesgo de 1 o 2 años, yo creo, ¿no? Que podríamos tener problemas por esta balanza en cuenta corriente si es que no se llega a reducir, ¿okay? Y eso también tiene que ver con la balanza de pagos, ¿okay? La balanza de pagos, ¿no? Que está positivo por los préstamos, ¿okay? Está positivo por los préstamos, pero una vez que haya que pagar esos préstamos, entonces ahí vamos a entrar en problemas. Entonces, ojo, de acá a 1 o 2 años hay que ver muy bien la balanza en cuenta corriente porque eso podría traernos serios problemas, digamos, de divisas en el país y afectar, digamos, toda la economía, ¿no? Toda la economía, no solamente los exportadores. Otro tema que hay que visualizar, que tenemos data no solamente del primer trimestre, sino tenemos data más actualizada, es el tema de las reservas netas. Las reservas netas, vamos a ver un poquito las reservas netas, ¿no? Las reservas netas, quiero ver el formato que es. Pues seguimos en un flujo negativo, estamos en un flujo negativo, ¿ok? Menos 2.000, y eso es un poco lo preocupante, es un poquito lo preocupante, ¿ok? El flujo está negativo, y julio ha entrado un poco a terreno positivo, pero venimos muchos meses en negativo, habiendo estado el 2019 en positivo y también en positivo. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Que estamos utilizando nuestras reservas, estamos utilizando nuestros ahorros del país. Entonces, esto también llama una alarma. Entonces, tenemos en realidad, como ustedes pueden ver, señales mixtas de qué puede pasar. O sea, no es que estamos bien, pero tampoco es que estamos del todo mal. O sea, estamos realmente en una situación, digamos, intermedia de lo que podría pasar. Ok, esta es nuestra producción y vemos pues que minería de hidrocarburos tiene un valor negativo, ¿ok? Y ya venimos de otro año negativo, venimos de 0,0, venimos de negativo, venimos la minería metálica en producción, o sea, en volumen, vino siendo básicamente negativa. Eso nos dice de que en realidad los mayores ingresos por las exportaciones se deben al precio. Se deben básicamente a los precios, no porque estemos produciendo más. En general, los datos de producción minera nos dicen de que la producción minera no está creciendo. No está creciendo, se está manteniendo, en algunos rubros el zinc está bajando un poco, el cobre por ahí se mantiene, bueno, el oro sí ha bajado, esta producción de oro, y en realidad lo que ha subido han sido los precios. Entonces, lo que vemos es un escenario que en el corto plazo, mientras los precios estén altos, no vamos a tener mayores problemas, pero cuando los precios de los metales se caigan, va a haber una escasez de dólares probablemente. Y con la corrida de dólares que ha habido, pues va a haber escasez. Al haber escasez de dólares, los exportadores son los encargados de proporcionar los dólares al país. Y precisamente, dado que no va a haber exportación tradicional, porque se van a caer los precios y no están creciendo los volúmenes, las exportaciones no tradicionales de los otros sectores son los que tienen que dar la cara. Y entonces ahí está la oportunidad. De acá a 1 o 2 años es probable que pues, sea una mayor oportunidad para los exportadores de otros sectores más que los de materia prima. Entonces, ese es el primer escenario. Digamos, en este momento hay un buen tipo de cambio en el Perú, lo cual es una oportunidad de mejor rentabilidad, y en el futuro, 2 años por lo menos, esperamos de que también, digamos, el tipo de cambio no baje demasiado para que pueda afectar, digamos, la rentabilidad de los exportadores. Entonces, ese es un escenario, digamos, de tipo de cambio
que no va a ser, digamos, problema, digamos, para los exportadores, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad para ahora. Eso es un poco pensando en el Perú. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo tenemos dos fenómenos interesantes. El primer fenómeno es lo que está pasando con el precio de los contenedores. Los precios de los contenedores, ahí ustedes pueden ver, este es un gráfico original, ha pasado prácticamente de la costa este de China a la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? El precio promedio ha pasado de $1.500 el contenedor, ¿no? de 40 pies, pues ha pasado a cerca de superar la barrera de los $5.000. ¿Okay? Si un contenedor es de $20.000, $30.000, pues el impacto es del 15-20%. ¿No? Y es más, hay productos de materias primas que inclusive el impacto es de 30%, hasta 40%. Entonces, ¿eso qué hace? Que las importaciones de China sean caras. ¿Okay? Hacen que sean caras. Y entonces, al ser caras, nos hacen más competitivos a los que estamos más cerca. Por más caro que estén los fletes, un flete de acá, digamos, de Callao a la costa oeste de Estados Unidos, pues $2.000, puede llegar a 2.500, inclusive puede conseguir unos 1.500. Entonces, o sea, de hecho no llegan a 5.000, y lo peor es que ni siquiera pagando, o sea, en este momento contenedores, digamos, de China ni siquiera hay disponibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno digamos, americano está pidiendo recursos para poder modernizar todo lo que son puertos y hacerlo más expeditivo, ¿no? Porque uno de los problemas que se han dado cuenta es que hay escasez en contenedores. Y hay escasez en contenedores porque se demoran, el tiempo de residencia que están los contenedores en los puertos americanos es muy largo. Y al tener mucho tiempo, esos tiempos de residencia muy largos en los puertos americanos, hace que se requiera un stock mayor de contenedores. Y entonces, para bajar esos tiempos requieren nueva infraestructura, vías más rápidas, que haya más cantidad de camiones, de grúas, ¿no? Y hablan que tienen hasta grúas malogradas, ¿no? Y entonces los puertos están bastante deteriorados. Aparentemente los Estados Unidos son ya puertos que tienen muchos años, y entonces eso hace que el flujo no sea eficiente, ¿no? Comparado con puertos europeos y comparados con el mismo puerto de China. Entonces, al no haber renovado esa infraestructura, hace que, digamos, produzca esta escasez de alguna manera de contenedores. Y eso dificulta, pues, sobre todo el comercio con Asia, ¿no? Y entonces, ante esa dificultad del comercio con Asia, ¿no? Tenemos también otro tema a nivel global, el tema del comercio internacional, que es que todo este problema de fletes está ocasionando que haya desabastecimiento. Al haberse, digamos, disipado los lockdowns o los cierres de los países desarrollados de la pandemia, se ha venido una demanda contenida muy grande de muchos productos. Y las fábricas, ustedes pueden ver en este titular este es un titular del Wall Street Journal, ¿no? Hay muchos riesgos y todavía hay muchas posibilidades de que esto dure todavía hasta el 2022. Entonces, hay una gran oportunidad porque la mayoría de empresas en los países desarrollados, no solamente Estados Unidos, sino este fenómeno también se está dando en Europa,
están ávidos de proveedores. Están ávidos ya no depender totalmente de China, sino están buscando proveedores en todo el resto del mundo que puedan abastecerlos. Y nosotros tenemos pues tratados de libre comercio con la Unión Europea, con los Estados Unidos, entonces tenemos gran oportunidad. Entonces, prácticamente hasta este año y probablemente mediados del año 2022, es la oportunidad. Es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque donde se demanda están dispuestos a cambiar de proveedores. Y ahí está la oportunidad. Ya no quieren depender de un solo proveedor de Asia. Quieren diversificar. ¿Por qué? Porque han fallado. El tema de la distancia también se ha complicado y no quieren depender de China. Entonces ahí está la verdadera oportunidad. Ahí está. Estamos más cerca, y no solamente estamos más cerca, sino que pues hay una demanda. Hay una gran oportunidad en estos momentos, producto de esa situación internacional. Y ya depende de las empresas, de los empresarios, de aprovecharla o no. Aquellos que ya están exportando, pues es la oportunidad para buscar otros países y incrementar su cuota exportadora. La situación en el país va a requerir que se exporte, porque igual no es que nos va a sobrar dólares. Está visto de que por ahora, mientras el tipo de cambio esté bien, pero o sea, mientras los precios internacionales estén altos, que será 1 o 2 años, perfecto, todo va a ser maravilloso. Pero en el momento que se caigan, ahí vienen los problemas. Y no solamente eso, ¿no? Ya vemos que hay un tema de la cuenta corriente está en negativa, entonces tampoco es que se puede mantener un tipo de cambio bajo. Entonces tenemos una situación, digamos, de tipo de cambio positiva en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y tenemos en este momento una situación que el mundo está demandando nuevos proveedores. La oportunidad es nuestra. Más bien, Nora, antes de seguir, no sé si una pequeña ronda de algunas preguntas, si hay en el chat algo para poder responder y seguimos Claro que con sí, la siguiente. profesor. Sí, profesor Palomino. A ver, no sé si es que tuvieran alguna consulta. Pueden activar también su micrófono, pueden escribir en el chat, por favor. De igual manera, recordarles que se les está enviando el link para que puedan marcar su asistencia y a la vez, en este caso, completar la encuesta. ¿Tenemos algo o seguimos? A ver, no, no tenemos aún consultas. A ver, permítame, profesor. El señor Carlos Alba. Sí, Sí, están desactivando su audio. No sé si es que tienen alguna consulta. sí, Nora, ¿qué tal? Carlos Alba. Eh, Profesor, ¿qué tal? Un gusto escucharlo. Una consulta, lo que usted está diciendo es completamente cierto. Están que vienen, hay correos que uno digamos, ni se imaginaba, ¿no? Pidiendo cotizaciones de otros países, pero sin embargo, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué hacer con Argentina? Argentina también está demandando, pero ¿qué hacer con sus problemas que tienen propios de la salida de divisas? Tiene un control muy fuerte. ¿Cómo afrontar el problema por ahí? Porque tiene requerimiento, pero su problema son las salidas de las divisas, que les dan por muy poco tiempo. Sí, eso es cierto. Vamos a ver el caso argentino dentro de un momento para ver cuáles son los posibles escenarios de riesgo del Perú. Y efectivamente, el problema de Argentina, yo he hecho operaciones con Argentina, y bueno, finalmente, mira, y el tema está de alguna manera que tu comprador o
todo caso, tu empresa tiene que buscar alguna manera de comercio compensado, ¿no? Te cuento mi experiencia. Yo exportaba unos productos plásticos a Argentina y mi cliente, ¿no? Tenía, digamos, estaba en coordinación, o sea, con un cliente peruano que compraba aceite. Entonces le mandaba aceite, ¿correcto? Y los dólares, digamos, que en lugar de ir a Argentina para pagarle el aceite, me lo daban a mí para el producto que yo le mandaba de plásticos. Y entonces compensábamos de alguna manera, ¿no? Esa ha sido, digamos, y la experiencia internacional ha sido de que cuando hay tanta restricción de divisas, es que nos puede pasar acá también próximamente, la única manera o la manera más fácil es, digamos, el comercio compensado. El comercio compensado. Es más, te puedo contar de una experiencia de hace 15, 20 años acá en el Perú, cuando teníamos también en el primer gobierno de Alan García mucha restricción de tipo de cambio. Esta era una empresa de electrodomésticos y lo que hizo fue asociarse o prácticamente comprar una empresa textil para exportar a Estados Unidos prácticamente a costo productos textiles, ¿correcto? Para poder, por vía comercio compensado, traer los artefactos electrodomésticos acá al país. Y así vivió 5 años, 4 años, 5 años que había restricción de importaciones, ¿no? Esa fue la única manera que hubo de compensar. Lo otro es esperar, pues, que el gobierno le dé divisas, ¿no? Que lamentablemente, como vamos a ver después, el tema de control del tipo de cambio y este tipo de restricción de divisas termina con corrupción. Termina con corrupción. Y entonces, a veces hay clientes que pues, hacen, de alguna manera pueden lograr, digamos, conseguir esas divisas por métodos no muy científicos, ¿no? Pero ese es el gran problema. Entonces, el tema de comercio compensado es la mejor salida. O esperar que lleguen los dólares, ¿no? Pero eso sí, créditos, ni hablar. Muchas gracias, profesor. Ahora levantó la mano la señorita Carmela Sí, Romani. perfecto. Señorita Carmela. Buenas tardes. Sí, ¿Aló, me buenas escucha? tardes. Sí, perfecto. Sí, mi pregunta, yo sé que en este momento están viendo más temas de exportaciones de productos, ¿no es cierto? Tradicionales y no tradicionales, pero si bien no es un producto tangible, estamos hablando también de productos intangibles, tipo de desarrollo de software, ese tipo de cosas. ¿Cómo ve ese tipo de negocios o claro, cómo ve la expectativa comercial hacia afuera de ese tipo de negocio, ¿no? De ventas intangibles, software, aplicaciones, plataformas? Bueno, el mercado está abierto. El mercado está abierto. Bueno, otro de los problemas que ha habido es que los Estados Unidos y Europa utilizaban mucho, digamos, compraban mucho software o desarrollo de software a India. Y con el tema de la pandemia han tenido problemas también de abastecimiento de, digamos, de software o de programación. ¿Ok? Y entonces se están Ya. buscando también alternativas en otros lugares para no depender de un solo país. O sea, lo que está claro, Interesante. Y dime, ¿y lo que eso está cómo se claro en ve? este momento es que, Ajá. digamos, desde la visión que tienen en Europa, en los países desarrollados, sobre todo, ¿cuál es? Que ya no pueden depender ni enamorarse de la India, de la China, de Asia. ¿Por qué? Porque se les cae un país o se les cae una zona y ¿qué hacen? Se quedan colgados. Sí. Y eso es lo que les ha pasado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Así cuesta un poquito más caro, tienen que diversificar el riesgo. ¿Cómo? Teniendo de otras regiones. Ujú. Entonces, hay demanda. Yo le diría, hay demanda.
O sea, ¿Y ahí eso dónde se puede buscar, tocar puertas? ¿Cómo se inicia con ese proceso? la mejor manera es la web. La web, buscar, hay portales, o sea, de búsqueda, y digamos, no sé si tienen un portal aquí en la Cámara de Comercio de Lima, creo que lo tenían hace algún tiempo, pero tienes PromPerú. PromPerú tiene toda tiene toda una infraestructura de oferta exportable. Y que yo recuerde, yo sí escuché, sí he recibido hace algún tiempo de servicios de este tipo. Y también de publicidad. Y también de publicidad. ¿Lo? Espero haber respondido, sí, espero haber respondido su pregunta. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, me dio una buena expectativa de este tema porque también, si bien no son productos no tradicionales, definitivamente, pero son intangibles, ¿no? Y ver Le también qué puedo perspectiva comentar, tenemos. le puedo comentar que yo hace un tiempo, 3, 4 años, sí he leído de oferta, de necesidad de oferta en PromPerú, que hay de servicios de publicidad y servicios de software. Más que un software digamos, de desarrollo de programación, ¿no? De programación, ¿no? De acuerdo. Perfecto, muchas Oferta, gracias. este es el momento, por eso le digo. De haber, le puedo casi garantizar que hay. De acuerdo. Muchas gracias, profesor. Ok, listo. Correcto. Continuamos, profesor Palomino. Ok, perfecto. Bueno, entonces vemos pues que este es un momento de oportunidades que hay por la situación global, ¿no? Y entonces, sin embargo, ¿qué está pasando en el país, no? Vivimos un cambio político, ¿no? Que no sabemos qué puede pasar, ¿correcto? Y un poco lo que tenemos que hacer es mirar los vecinos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado con los vecinos. Y entonces ahí vamos a ver un poquito la experiencia. Acá tengo 2 experiencias interesantes, que es el tema que hemos visto en Argentina, que lo que ha habido recientemente es una prohibición de exportaciones, ¿no? De carne, ¿ok? En vista de que por el precio internacional de la carne subió demasiado, ¿no? Y Argentina está con un proceso inflacionario bastante alto, una inflación galopante hace varios meses, lo que sucedió fue que el precio de la carne comenzó a subir, así como está pasando con el aceite, con todos los productos, digamos, de pan llevar en el país, ¿no? Y ellos básicamente por el tema de inflación, de costos, ¿no? Inflación porque el Estado, el gobierno emite mucha moneda y entonces crea el fenómeno inflacionario. Y que en algún momento en la década de los 80 lo vivimos acá también en el Perú. Y entonces ellos han entrado en este círculo inflacionario y bueno, la carne pues comenzó a subir de precio. Entonces no encontraron manera más creativa que como Argentina exporta carne, dice vamos a prohibir por 1 mes o 2 meses la exportación de carne, cosa que la carne se quede en el Perú, en Argentina, y entonces hacemos que el precio de la carne baje porque va a haber una sobreoferta. Y entonces lo que le llaman ellos el cepo, lo que hizo fue que prohibió la exportación de carne, creativamente. Entonces, estas políticas, los gobiernos cuando, digamos, estos gobiernos heterodoxos, cuando enfrentan un problema inflacionario, buscan no ir a la causa muchas veces, que es la emisión monetaria, sino buscan de alguna manera cuidar los síntomas, ¿no? Una forma tradicional ha sido hacer controles de precio que nunca funcionan porque desaparecen los productos, crecen escasez y aparece el mercado negro. Y esta forma creativa, la verdad que no la habíamos visto por esta zona del continente, ha sido prohibir las exportaciones para que
el mercado, que el precio del mercado local caiga. Y así parece que van a comenzar a hacer, esta ha sido una primera prueba para comenzar a hacer una serie de productos. Entonces, la alarma de Argentina es precisamente porque, ¿cuáles son los efectos? ¿Ha sido una medida exitosa? No ha sido una medida exitosa, porque igual el precio de la carne, dado que hay inflación, sube porque los costos de producción suben, ¿no? Entonces, y lo único que han hecho ha sido que simplemente han recibido menos dólares por las exportaciones. Sin embargo, hay algunos sectores que realmente, en forma realmente fuera de toda lógica económica, parece que quieren extenderlo a una serie de productos. Entonces, la prohibición del comercio, tanto de las importaciones o las exportaciones, sí trae un problema y sería uno de los posibles escenarios que podríamos vivir acá, ¿no? Ahora, la prohibición de exportación, indudablemente, sí afecta directamente al exportador porque no puede vender, ¿no? Entonces, eso sí es un problema. ¿Okay? En Venezuela también se tuvo casos de prohibición de exportaciones, también se tuvo en Bolivia con el tema del aceite, ¿okay? Pero temporalmente y finalmente se hizo. Acá el tema de la Argentina es que ha sido muy prolongado y bueno, y que está causando grandes pérdidas a los exportadores, ¿no? Y sobre todo pérdida de mercado, porque al haber perdido los mercados de exportación, tanto Uruguay como Brasil se están beneficiando de esa demanda no atendida por los argentinos y que va a ser muy difícil que pueda ser remontada, digamos, en el corto plazo, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora, ¿qué pasa si prohíben las importaciones? Si prohíben las importaciones, sobre todo para el tema de servicios no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero el tema de la prohibición de las exportaciones, que es uno de los probables escenarios, las importaciones, es que si yo tengo insumos importados, voy a tener problemas para fabricar mi producto, digamos, local y poderlo exportar. ¿Okay? Entonces, el tema está el comercio compensado, ¿no? Esa es la solución, si hay restricciones de importaciones, o en todo caso, hacer un mecanismo de importación temporal. O sea, importar, si es parte del producto, lo que puedo hacer es un mecanismo de importación temporal y a partir de esa importación temporal puedo yo exportar, ¿no? Si es parte muy importante de mi producto, ¿no? Algunos efectos del cierre de importaciones también es el tema de repuesto de maquinaria. Entonces, lo que yo sugiero en este momento, que aquellos productos críticos electrónicos o que no puedan ser fabricados localmente, sería interesante tener de todas maneras stocks, por si acaso. No sabemos si se va a dar una previsión de exportaciones, de importaciones, pero cuando la inflación se desboca, los gobiernos heterodoxos entran en desesperación y quieren pararlo con los síntomas y no atacando a la enfermedad. Entonces, lo mejor es tener un buen inventario de repuestos de maquinaria que no se pueda conseguir fácilmente, sobre todo piezas electrónicas, códex, todo este tipo de cosas de maquinaria, ¿no? Es necesario tener un buen stock, digamos, de estos repuestos, por si acaso. Por si finalmente en un momento desesperado, en algún momento, pues esperemos que no sea así, pero ya estamos todos avisados. Es bueno, de todas maneras, esos productos importados, tenerlos, repuestos importados, tenerlos en stock lo antes posible. ¿Okay? Y la otra manera es, digamos, si en caso está incorporado en mi producto, la manera es de hacer de alguna manera importación temporal. Esa es la otra vía. ¿Okay?
Pero cuando prohíben exportaciones, sí, el tema se complica bastante. Se complica bastante. Ahora, yo también vi el caso de Bolivia, de cuando prohibieron la exportación del aceite, y ahí se produjo un tema trágico. Pues todo el aceite comenzó a salir vía Brasil por contrabando. Entonces, esto de exportaciones me dicen que la frontera para Chile, la frontera para... están también, el contrabando ha aumentado notablemente. Entonces, estas políticas de prohibición de exportaciones terminan en contrabando. Yo exporto, pero por otra manera. Entonces, lo que hemos visto es que Bolivia ha habido una buena cantidad de contrabando. ¿Ok? Y bueno, hablando de Bolivia, que es el otro caso interesante, otra cosa que podría pasar es el control cambiario, como el que mencionó el señor Alba, que sucede en Argentina. Entonces, una manera de controlar la inflación, también, no por los orígenes, sino por las causas, sino por los efectos, sino por los síntomas, es precisamente haciendo un control cambiario. Entonces, yo creo que este momento no es necesario. O sea, va a ser muy difícil, no tiene mucho sentido hacer un control cambiario en este momento. Pero cuando baje los precios internacionales, ahí puede ser otro cantar. Ahí puede ser otro cantar. Y entonces tenemos el caso de Bolivia, donde prácticamente a 7 bolívares, 6,88, 6,89, durante casi 10 años mantuvieron el tipo de cambio, ¿no? Cuando a los exportadores le convenía, no había problema. Pero hubieron momentos en que el tipo de cambio, digamos, informal era mayor, y entonces, bueno, digamos, lo que hacían era parte de las ventas, o sea, parte de los depósitos se hacían en una cuenta fuera del país, ¿no? Y entonces, es más, en algún momento yo hice exportaciones y me pagaban no vía Bolivia, sino me pagaban vía Panamá, ¿no? Se exportaba, el cheque venía por Panamá. No venía por Bolivia, e inclusive era una empresa distribuidora, no el importador original. Entonces comienzan a haber ahí estrangulaciones para poder salir del tema cambiario. Entonces, en realidad, todas estas restricciones heterodoxas terminan en triangulaciones, en cuentas fuera, por donde entre, por donde sale, contrabando, o sea, llama a toda una serie de mecanismos, digamos que de mercado que no son muy simpáticos. Entonces, en realidad, no se ve que en el corto plazo pueda haber un control cambiario, pero cuando el tema se ponga difícil, bajen, como le digo, los precios internacionales de los metales, ahí el tema, una alternativa va a ser estos caminos heterodoxos que la verdad terminan afectando el tipo de cambio. Ahí, desafortunadamente, una que no es muy legal, pero tampoco es ilegal, es utilizar un distribuidor tercero que mueva el flujo de dinero, que eso es lo que se ha visto. Y el gran problema ahí, a mí la verdad, yo no sé, pero yo tuve que vivir en los 80s, tuve que vivir lo que es el famoso ICE, ¿no? El ICE es el Instituto de Comercio Exterior. Entonces, el ICE, para poder importar o para poder exportar, la plata venía por ahí, venía por el ICE. Y uno tenía que ir a hacer su colita, a rogar, para que le den a uno los dólares. Quedaba acá en Magdalena, por Pueblo Libre creo que es, ¿no? Avenida Salaberry, ahí donde está el restaurante José Antonio, ahí quedaba el ICE. Hacer tu colita para que te den tus dólares, ¿no? Claro, uno veía pues como unos entraban y salían rapidito, ya esa magia ya uno se imaginaba que era producto de la corrupción.
Pero el que no quería, el que quería la legal, tenías que hacer tu colita, esperar, ibas y regresabas, ¿no? Y entonces, y la verdad, era muy lamentable ver la cantidad de gente, ¿no?, que iba y no hacía la colita y entraba como en su casa y tenía los dólares que quería. ¿Cómo hacía? Bueno, corrupción. Entonces, todas estas cosas llevan pues a corrupción. Y ese tipo de cambio en Bolivia que llevaba contrabando por la frontera, digamos, o sea, lo que yo vi en Bolivia, el tema de corrupción por el lado de Santa Cruz, es increíble. Es increíble. O sea, pasa de todo. Pasa de todo. Entonces, todas estas políticas en realidad no son buenas, pero a veces los gobiernos las aplican. Hasta ahora no las habían aplicado en el Perú. ¿Que las puedan aplicar? Sí. Es probable que sí, es probable que no, nadie sabe. Esperemos que no sea así. Pero aquí la única manera cuando hay control de tipo de cambio es o comercio compensado o, digamos, triangular con distribuidores. Pero al final lo más efectivo les diría que es el comercio compensado. Esa es la menos mala de las salidas. Bueno, entramos a otra ronda de preguntas, creo que ya estamos cerca de la hora. Una ronda más de preguntas para Sí. lo que decía. Justo, profesor, aquí tenemos una consulta. ¿Sí? El señor Germán dice, profesor Walter, en el sistema financiero las empresas de cambios de divisas de dólares, euros, ¿serán demasiados afectados? Mira, lo que vimos y lo que yo he visto en Bolivia, sobre todo y en Argentina, porque he estado ahí, es que las empresas formales son afectadas. Las informales no les pasa absolutamente nada. ¿Y qué hacían? Era simplemente una empresa de, digamos, de venta de publicidad de diarios, ¿no? Pero que el cambista que estaba al frente era el que hacía todas las operaciones. Ahora con Internet, pues va a ser peor. Va a ser peor. Sería peor, la verdad. Todo va a ser por Internet y simplemente alojas tu página web o sea, no contratas tu página web en Telefónica, Claro Perú, no, si no te vas a Ecuador, ahí instalas tu Internet allá y lo de acá lo manejas. Instalas tu portal en un servidor en Ecuador, suficiente. Y puedes hacer todas las operaciones que tú quieras financieras. ¿Y quién te va a decir? Entonces, en realidad, el gran problema es que afectan los formales, pero detrás crece un negocio informal. O offshore, ¿no? Offshore significa que triangulas con otro país, en el que puedes hacer tus operaciones, ¿no? Entonces, o sea, todo crea un mercado secundario. Lo que vimos en Venezuela, por ejemplo, era el tarjetazo, ¿no? Que les daban $3.000 y pasaban la tarjeta a un tipo de cambio, sacaban los dólares y cambiaban, y era toda una serie de operaciones. Ahí se dan una serie de mecanismos precisamente para sacarle la vuelta a todas estas regulaciones, que es imposible controlar. Entonces, el problema va a ser para los formales, pero para los informales van a ser más negocios. Ese es lo más triste. Y eso es lo que se ha visto en Argentina, en Bolivia. ¿Ok? Y bueno, y en Venezuela. Muchas gracias, profesor. Levantó también la mano el señor Renato. Sí. Señor Renato. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Walter. Mi nombre es Renato, trabajo en empresa Fructus Terrum. Mi pregunta es la siguiente, es sobre el drawback. ¿Qué avisora usted? ¿Qué es lo que va a pasar con el drawback? ¿Piensa que va a aumentar, va a disminuir o simplemente va a desaparecer y en cuánto tiempo usted avisora que eso pasaría? Gracias. Muy interesante tu pregunta. Muy interesante tu pregunta, Renato.
Mira, yo no he visto que hayan desaparecido los drawback. No estimo que puedan desaparecer. ¿Ok? El problema es el trámite para conseguir el drawback. ¿Ok? El problema es quién firma el drawback. ¿Ok? Ese ha sido el problema. Que ante una situación de escasez en dólares, ¿ok?, es quién lo firma. Entonces, ese drawback se vuelve oro. Ahora, ¿a qué precio te paga en moneda local el drawback? Si es que hay control cambiario, si es que hay, digamos, prohibición de moneda extranjera. Ese es el problema. Y lo que nosotros nos tocó vivir fue pues que conseguir el drawback lo tenías en el papel, pero para que te lo den podía pasar 6 meses, 1 año, 2 años. Y sin embargo había gente que lo conseguía magia en 2 días. ¿Cómo hacía? Ya te imaginas. Pero no se ha visto que se desaparezca. Pero sí que se vuelva más engorroso conseguirlo. Eso sí se ha visto. ¿Ok? Entonces, por eso exportar dependiendo solamente del drawback se vuelve un poquito complicado. Se vuelve un poquito complicado. Entiendo. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno, verifico, no tenemos más consultas. Solo recordarles, por favor, a todos los presentes que puedan llenar la encuesta, llenar también sus datos, ya que es importante para que se les pueda hacer llegar la grabación de hora de la presentación, así como el certificado de participación. ¿No hay más preguntas? A ver, permítame. Justo el señor Cristian Palomino acaba de escribir, dice buenas tardes, tal vez no sabe el tema, sin embargo, me gustaría saber qué opina con respecto a las exportaciones de los alimentos y sus derivados, como la quinoa, linaza, papa, etcétera. Bueno, creo que son productos de mucho potencial de exportación, ¿no? Ahora, son productos tipo nicho, son productos muy, muy específicos para ciertos sectores. Entonces, la manera más sencilla de exportar esos tipos de productos son en asociarse a distribuidores o, en todo caso, cadenas, digamos, de tiendas, ¿no? Llámese el Corte Inglés, el Carrefour, ¿no?, que tienen espacios para delicatessen, porque en realidad esto pertenece a un segmento, a un nicho de mercado que son delicatessen, y entonces ellos saben cómo y dónde colocarlo. Entonces, no son productos muy masivos de exportación, ¿no?, pero son productos especializados que tienen nichos importantes en los países desarrollados, sobre todo en Europa. Sobre todo en Europa. Y un nichito chiquito en estos países desarrollados es un montón de plata. Entonces, eso que te hablo de un nicho chiquito, para un exportador peruano es una fábrica. Entonces, es conveniente. El tema siempre está poderse contactar y llegar. O sea, no es fácil lograr un distribuidor, pero sí los hay. Y como te digo, yo he trabajado muchos años con PROMPERÚ y al final, a través, digamos, o sea, igual hay que viajar, igual hay que invertir, ¿no? Toma tiempo, no es que te aparecen, no es que PROMPERÚ te lo va a dar en toma ¿no? No, pero te va a dar una guía y te va a guiar las ferias que hay, dónde tienes que ir, ¿no? Y entonces tú vas a poder hacer un camino interesante. ¿Ok? Pero no es que te para la voz de decir, acá está el distribuidor, no. Uno mismo tiene que hacer su inteligencia comercial y buscar esos distribuidores. De haber, hay. No es tan fácil como otros productos, son más generales, ¿no? Es más, probablemente sea más fácil colocar el tema de software
que el tema, digamos, de estos productos. Pero tienen un gran potencial. Y sí hay demanda. O sea, en estos momentos sí hay demanda. En este momento el mundo está dispuesto a comprar lo que haya, porque falta. O sea, falta, porque muchos de estos productos medio raros, así nichos, venían de la China, venían de Singapur, venían de la India, y ahorita esas cadenas están rotas. Bienvenido. Entonces, hay oportunidades. Este es el momento. Yo le digo, este es el mejor momento que yo todos los años que tengo comercio internacional no he visto. Esta es la mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque están demandando. Entonces, en otras oportunidades no es que estaban demandando, tú tenías que ir a rogar, a ver si querían. No, ahora ellos están dispuestos. Entonces, es la oportunidad. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, profesor Palomino. Ya no tenemos más consultas respecto Perfecto. al caso. Ok, muchas gracias. Me desconecto y un Perfecto. gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por su Nos vemos en otra participación. oportunidad.